Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión, Luigi González, y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Semana número 3 de nuestra serie titulada También Nosotros. Hemos dedicado el mes de marzo a platicar sobre una verdad profunda, a la cual nos apunta la Semana Santa. En este tiempo tan hermoso que estamos esperando para poder descansar, para poder refrescarnos, es realmente la celebración de un suceso extremadamente importante. Estamos platicando de una verdad que está escrita de forma increíble en Romanos 6, versículo 8, que dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y la primera semana hablamos de Jesús como el mejor sacrificio, de cómo Él se identificó con cada uno de nuestros problemas, de cómo Él enfrentó todas las tentaciones que nosotros enfrentamos hasta el día de hoy. Y aún así se mantuvo limpio, puro, justo. Y esa mezcla de cosas fue precisamente lo que lo hizo el sacrificio perfecto, en que se pudo identificar con nosotros, pero su vida fue suficiente para pagar por nuestros errores y heridas. La siguiente semana hablamos sobre lo que pasó en esa cruz, porque estamos acostumbrados a pensar que Jesús murió por nuestros pecados, pero a veces no nos damos cuenta del acceso que Él nos dio a Dios. De cómo el momento en el cual Jesús muere, el velo del templo es rasgado de arriba para abajo, partido en dos. Y entendiendo que no era un velo de mosquitos, era una tela de alrededor de 10 centímetros de grosor, la que espontáneamente y casi hasta mágicamente se parte y simboliza el acceso que ahora tenemos al lugar santísimo y a la presencia de Dios. Y ahora, esta semana y la siguiente son muy especiales, porque vamos a ver un contraste de qué significa la muerte y la resurrección de Jesús para nosotros. Si te das cuenta, el título de este episodio es algo extremo, y es una pregunta importante para todo creyente. ¿Qué significa morir? Bueno, tal vez pensamos en el fin de nuestras vidas, el momento en el cual ya no estaremos en este plano de existencia. Y definitivamente eso es parte de morir. Pero la Biblia, al parecer, habla de algo más allá. Y no siempre que dice morir se refiere al momento en el cual nuestras vidas terrenales se acaban y vamos al cielo. ¿Por qué lo digo? Porque Romanos nos habla de morir con Cristo. Esto es algo que hemos escuchado, que debemos morir a nosotros mismos, o que estamos juntamente crucificados con Jesús. Pero, ¿realmente qué significa todo eso? Cuando vemos la cruz y vemos a Jesús ahí, ¿estamos viendo lo correcto? ¿Estamos viendo a un hombre sufrir para nuestro bien? ¿Separado de nuestra vida del día a día? Como un suceso en el pasado en el cual decimos: sí, qué bueno que Jesús murió por mis pecados, ahora soy perdonado, ya terminó. ¿O estamos entendiendo la realidad de que esa cruz, en ese momento, nosotros también experimentamos un tipo de muerte? El día de hoy te quiero llevar a comprender que toda persona que ha puesto su fe en Jesús, que ha confiado en Él como su Señor y Salvador, todos hemos muerto. ¿Cómo va a ser eso? Si nos podemos mover, podemos hablar, podemos
disfrutar cada día, ¿cómo podemos decir que estamos muertos? Bueno, la forma en la cual lo explica Pablo es una cuestión legal que tiene consecuencias en nuestra vida diaria. Verás, nuestro problema con el pecado es doble, porque tenemos el problema de pecar, cometer errores, lastimarnos, ir en contra de Dios, ser rebeldes. Todo eso es nuestro problema que llamamos el pecado, la enfermedad que tenemos. Pero encima de eso, tenemos el problema de la ley, en que no solo nosotros estamos siendo rebeldes, sino que Dios puso una ley que nosotros activamente estamos desobedeciendo. Debido a que hay una ley que identifica nuestra rebeldía y que nos condena, es otro problema muy grande, porque por ley merecemos ser castigados. Quiero llevarte al capítulo 7 de Romanos, un capítulo después del versículo en el cual estamos basando esta serie. Y Pablo empieza el capítulo con un ejemplo algo separado de lo que estamos hablando, pero definitivamente muy relevante. Te voy a leer los primeros 3 versículos. Dice: ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley le une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ellas. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Romanos 7, 1 al 3. ¿Por qué es esto tan importante? Porque tenemos 2 situaciones que no cambian. Tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, nuestros errores, nuestra enfermedad, nuestro deseo de rebeldía. Eso no cambia. Somos así. Y por más que querramos esconderlo, o creernos buenas personas, o hacer buenas acciones a fin de sentirnos mejor, esto no cambia, porque estamos quebrados. Y por el otro lado, tenemos la situación de la ley, en que Dios no va a cambiar lo que Él considera justo. Entonces, si la ley no cambia, y nosotros no cambiamos, parece que no hay esperanza. Y aquí Pablo nos está introduciendo a lo que puede cambiar esa situación. Porque dice, si una mujer se casa con alguien más, ella está cometiendo adulterio, a menos que su marido haya muerto. Si te das cuenta, la ley sigue siendo la misma y la acción de la mujer sigue siendo la misma. Y lo que cambia es la condición de vida de alguien involucrado. Nos dice, ya no aplica la ley, aplicándola a nosotros. La ley de Dios no cambia. Y nosotros no podemos hacer nada para quitarnos esta naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, siempre estaría esta condenación, siempre estaría este juicio, a menos que muramos. A menos que legalmente seamos pronunciados muertos y por lo tanto la ley ya no aplica a nosotros. ¿Qué te parece eso? Hasta parece atajo legal. Pero esto es lo que Pablo quiere decirnos, porque el siguiente versículo empieza diciendo, por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Romanos 7, 4 al 6. Pablo nos está hablando de cómo podemos ser libres
de esa constante lucha en la cual nosotros tratamos, o por lo menos tenemos la intención de hacer bien y aún así fallamos, nos rebelamos, pecamos y sentimos que no hacemos lo suficiente. Verás, la solución de Dios para nuestros problemas no es solo esforzarte más, no es pretender ser perfecto, no es esconder tus problemas y heridas. Esa no es la solución de Dios. La solución de Dios es: te voy a sacar del ciclo de condenación en el cual nos metemos, porque tratamos de ser perfectos, fallamos y somos condenados una y otra vez. Este capítulo es famoso porque contiene una admisión de Pablo con la cual posiblemente nos podemos identificar mucho. Romanos 7, versículo 18 empieza así: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Romanos 7, 18 al 24. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿En que quieres ser una buena persona? ¿En que quieres ser constante, leer tu Biblia, ir a la iglesia, ayudar a otros, ser generoso, no enojarte tanto, ser amable, escuchar a otros, ser honesto y correcto? ¿Alguna vez has querido hacer esas cosas y de repente encuentras que no lo haces? ¿Alguna vez te has encontrado en la situación en que sabes que algo está mal y aún así lo haces? En que te prometes a ti mismo: jamás voy a volver a hacer esto. Y al poco tiempo, ahí estás otra vez haciendo lo mismo. Esa es la realidad del pecado. En que, aunque una persona quiera ser buena, aunque quiera ser correcta, todos estamos luchando con otro poder que existe en nosotros. Con un poder llamado pecado que nos ha vuelto esclavos. ¿Entiendes que hasta acá no hay esperanza? Pablo está admitiendo: no hay una solución en esto. Yo quiero, yo deseo, yo trato y aún así no lo logro, porque esa ha sido la historia de la humanidad. Todos hemos tratado de pretender estar bien, de que con nuestras pocas acciones buenas es suficiente para acercarnos a Dios. Y la realidad es que no lo es. Como Pablo termina diciendo: ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y ahí es donde muchas personas se encuentran, entendiendo la realidad que están luchando con pecado, siendo creyentes, yendo a la iglesia, tratando de ser buenos, luchando con la realidad de: todavía tengo pecado, todavía tengo errores, todavía tengo heridas. Y a menudo olvidamos que este capítulo tiene un último versículo, que es la respuesta a todo lo que está hablando desde el 14. Y para que me entiendas el impacto emocional que tiene este último versículo, te voy a leer el 24 nuevamente y luego el 25. 24 dice: soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y el 25 dice: gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del
pecado. Romanos 7, 24 y 25. Jesús murió por nuestros pecados. Y eso no es simplemente para borrar la cuenta, para decirnos, mira, ya estás en cero otra vez, no te vuelvas a portar mal. Él murió para librarnos del poder del pecado. ¿Por qué? Porque la ley solo aplica al que está vivo. Y si nosotros, poniendo nuestra confianza en Él, somos identificados en su muerte y legalmente estamos muertos, nosotros tenemos la esperanza de que somos libres del poder del pecado. Podemos cambiar. Podemos cambiar. No vamos a ser perfectos. Pero si hay un pecado que nos está acechando, si hay un problema que estamos cargando por años, podemos entender que estamos muertos y que el poder del pecado ya no aplica a nosotros. Esta es la solución de Dios. Esto es lo que significa morir, en que somos libres. Somos completamente libres. Y lo hermoso de la vida cristiana, que posiblemente no lo hemos experimentado de la manera correcta, es que nuestra vida de ahora en adelante, el punto en el cual confiamos en Jesús hasta que Él nos llame de regreso a casa, es que es un proceso de prueba y error para tratar de dejar atrás nuestros pecados, pero teniendo la gracia de que cuando pecamos, cuando nos equivocamos, podemos confesarlo, podemos hablarlo con otras personas, podemos confesárselo a Dios y entendemos que tenemos gracia, que está bien, que todos estamos aprendiendo. La iglesia no se trata de cubrir los pecados. El liderazgo cristiano no se tiene que tratar de parecer perfectos, porque nadie lo es. Nadie es perfecto. Todos estamos tratando de dejar las cosas que nos lastiman. Y a veces preferimos ciertos pecados sobre otros porque estos parecen más aceptables, pero ningún pecado es aceptable delante de Dios. Todos estamos mal. Todos. Hasta el pastor más famoso. Hasta la persona que crees que es más santa. Todos estamos mal. Todos estamos luchando. Y entendemos, o por lo menos deberíamos entender, que hay gracia. O, como Pablo mismo lo dice al inicio del siguiente capítulo, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Romanos 8, 1 al 4. Morir significa ser libres. Significa que tenemos la esperanza para cambiar y la gracia cuando fallamos. Deseo que la verdad de la muerte en la cruz de Jesús eche raíces en tu vida y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar. Si este episodio fue de bendición para ti, puedes ayudarnos a crecer al compartir el devocional en redes y enviándolo a las personas que sientes que necesitan escucharlo. Gracias por ser parte de Mesilá.